Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo Entonces ellos le dijeron: da terra. ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿puede acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres nuevos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Cuando, estuvimos orando porque de pronto el Señor quería que compartiéramos, me vino al corazón este pasaje, especialmente el pasaje 37, donde habla del vino nuevo y del odre nuevo. Entonces, vamos a compartir algo en relación a este pasaje. Entonces, lo primero que quiero que miremos es lo importante de este pasaje, aunque no lo dice explícitamente, implícitamente sí está ahí en el verso 36, cuando él dice: les dijo también una parábola. O sea que el asunto del vestido con el remiendo nuevo y el asunto del odre y el vino nuevo, según lo que dice Lucas, es una parábola. Y una vez los discípulos le preguntaron al Señor Jesús que por qué le hablaba a la gente en parábolas. Y él le respondió que de alguna manera la parábola era una manera de enseñar de dos maneras: una, ocultándole a los que no entienden, y otra, revelándole a los que entienden. Entonces es un misterio, porque la misma parábola Dios la usa para hacernos entender algunos los misterios del reino de los cielos, pero también para otros esa misma parábola es usada, la enseñanza, como una parábola para que ellos, aunque oigan, no entiendan. Pero gracias al Señor nosotros estamos en el grupo de los que entienden, ¿no? De los que son discípulos, de los que pueden preguntar. Ahora lo interesante es que el Señor usa cosas muy simples para enseñar realidades que tienen que ver con su reino, que son asuntos gloriosos, eternos y profundos. Entonces lo que quiero que estudiemos un poco, más que lo que Jesús está enseñando acá, que tal vez lo haríamos mañana, es un poco el asunto del odre. ¿Qué es el odre? Porque como han escrito algunos hermanos algunos libros, hay un odre de Dios, ¿sí?, que representa un misterio del reino de los cielos. Y ese odre tiene un contenido que es el vino nuevo, pero el odre tiene que ser nuevo. Lo que vamos apenas ahora a estudiar, que yo viéndolo es muy precioso, es un poco el proceso cómo se llega a hacer odre. Antes de hablar de un poco del odre nuevo y del vino nuevo, que como decíamos, si es una parábola, hay un misterio que el Señor nos quiere enseñar bastante interesante. Entonces vamos a estudiar un poco hoy el proceso del odre y eso qué enseñanza tiene para nosotros. Entonces, lo interesante de los odres, generalmente los que el Señor está hablando, es que eran hechos de piel de animales, pero había una piel principal que era la que más se usaba. A veces se hacía de ovejas, hasta en Oriente se hacía de camellos, pero generalmente los odres a los que se refiere el Nuevo Testamento eran de piel de cabra. Entonces el material ya comienza a ser muy interesante, porque la Biblia habla de las cabras. Y aún en el tabernáculo, cuando se hacían las cortinas, había una primera, se puede decir, ronda de cortinas que eran de lino fino. Pero además de esas cortinas de lino fino, había unas cortinas que eran hechas
de piel de cabra. Entonces, como dicen los hermanos, si uno lo ve en las escrituras, la cabra generalmente no significa nada bueno en las escrituras. Por ejemplo, hay un pasaje donde Jesús, ahí en Mateo 25, si quieren leerlo, hermanos, verso 32, él habla de las cabras. Y es aquel pasaje donde el Señor está hablando del juicio de las naciones. Cuando Él venga, las naciones van a ser divididas en dos. Y la parábola que el Señor va a usar es que unos van a ser apartados a la derecha y otros van a ser apartados a la izquierda. Y los de la derecha son simbólicamente o en parábola representados por ovejas. Y los de la izquierda son simbolizados por machos cabríos o cabras. Ahí usted lo puede ver en Mateo 25, verso 32. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, que en la palabra en el griego es cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Señor en esta parábola usa las ovejas y los cabros para representar dos tipos de personas. Solo estudiando qué son los cabros, ahí más adelante en el verso 41 se nos dice que entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabros, ¿no? O las cabras. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que las cabras en la Biblia y en la enseñanza de Jesús representan los hijos de la ira, los hijos que están apartados con Satanás y sus ángeles para el fuego eterno. Ahora, es muy interesante que Dios en una parábola que simboliza algo de su reino, use la figura de unas cabras. ¿Por qué el Señor usa la figura de unas cabras? En cuanto a su odre. Recuerde que un odre era un utensilio para retener líquidos en la época. Generalmente se echaba agua, leche, o en el caso que vamos a hablar o a estudiar, se usaba para guardar vino, que tenía que ser algo más especial, porque el vino al fermentarse necesitaba un odre de cierto tipo de resistencia y que pudiera ensancharse un poco. Entonces era una vasija, lo que nosotros conocemos hoy como vasijas. Entonces el vino era echado en el odre. Ahora, ese odre es de piel de camello, y si vamos a hablar del reino de los cielos, el odre representa ese vaso que va a contener la vida de Dios. Entonces, ¿por qué Dios usa la cabra, de lo que se hacía el material de los odres, para hablar del odre de Dios, del vaso contenedor del pueblo de Dios, que contiene la gloria de Dios? Entonces, vamos a leer unos pasajes en Efesios, porque eso ya comienza a darnos una idea de un misterio que tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces, vamos a leer Efesios 2, verso 1, donde Pablo como que usa este lenguaje para hablarnos de este asunto. Dice, Efesios 2, verso 1, ¿por qué el odre era de piel de cabra? Aquí Pablo comienza a mostrarnos que ese odre o ese vaso corporativo, que era un grupo de hombres más adelante, como vamos a entenderlo, iba a ser compuesto por hombres que eran hombres que estaban en la línea de la izquierda, o sea, de los que eran considerados cabras. Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces Pablo comienza a hablarle a hermanos que por lo que Pablo está diciendo, dice que estaban ¿qué? Muertos en delitos y pecados.
que andaban en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, eran hombres que seguían a la cabra mayor por la izquierda, hombres perdidos, muertos. Dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces usted comienza a entender por qué el odre era de piel de cabra. Porque si vamos a hablar del odre de Dios que representa al pueblo que ha de recibir la vida de Dios, era un pueblo que estaba en una misma situación que los de la izquierda, representados por las cabras. Nosotros éramos personas iguales que los demás. Y es muy interesante que la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Y no se avergüenza de hablar de un odre sobre el cual Él va a derramar su vino nuevo, pero Él no se avergüenza de mostrar que la naturaleza del odre eran hombres que eran ¿qué? Pecadores. Que en otro tiempo éramos ¿qué? Lo mismo que los demás. Y es muy interesante entender estas cosas porque en algún momento de nuestra vida cristiana o de la vida de iglesia, como vamos a estudiar, perdemos el hecho de que la iglesia está compuesta por pecadores. Y nosotros esperamos que la iglesia fuera hecha de odre de oveja, pero en realidad la iglesia está hecha llena de hombres que eran cabras, pero no que están vivas, sino que pasan por un proceso hasta llegar a ser un odre. Pero en últimas siempre se va a saber que el material era de piel de cabra. Dice, pero el asunto no quedó ahí, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces Pablo nos muestra que así como lo usa la parábola del odre, que es hecho de cuero, de piel de cabra, así la iglesia está compuesta por hombres que en otro tiempo eran hijos de ira. Entonces en estos días leí una frase de John MacArthur que es muy genuina, muy verdadera. Entonces él decía, a las personas que tienen la excusa de no ir a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, él les decía que no se preocuparan, que todavía había un lugar más para otro. Y eso tiene algo de cierto, porque la iglesia está llena de personas que son pecadores. Entonces el que no se acerca a la iglesia porque son pecadores, de alguna manera no se da cuenta que él es un pecador y que la iglesia está compuesta por pecadores que son redimidos. Y es muy interesante por todo el proceso que va a tener el odre entender eso desde un comienzo. Pecadores, hombres redimidos por gracia. Pero entonces se cogía la cabra. Para hacer el odre se cogía una cabra. Esa cabra representa, acuérdese, el vaso que va a contener la vida de Dios, o lo que después va a ser llamado en el Nuevo Testamento la iglesia de Dios, que es el odre que recibe toda la plenitud de Jesucristo. Ahora, para poder llegar de ser cabra a ser un odre, pues la cabra tenía que morir, porque vivo no iba a servir como un utensilio para contener algo. Entonces Romanos nos habla un poco de esos hechos que Dios obtuvo en Cristo Jesús y que a pesar de que éramos cabras, como dice Pablo, en otro tiempo, en Cristo tenemos un proceso. Y ese mismo proceso Dios lo está teniendo con su pueblo a fin de obtener un pueblo que Él pueda derramar su gloria, a fin de obtener un pueblo que Él pueda derramar la plenitud de la vida del Hijo de Dios, porque en últimas ese odre está puesto para contener. Los judíos, los fariseos no podían ser ese odre, los discípulos de Juan no podían ser ese odre, aunque oraban y ayunaban. Jesús habla de que Él iba a ser un odre nuevo y ese odre nuevo era su pueblo.
Solo que para que Él pueda obtener ese vaso que ha de contener su gloria, su vida, su plenitud, Él tiene que hacer cierto proceso con ese grupo de hombres que eran cabras o que eran pecadores. Y lo primero que muestra la Biblia era que tenía que ponernos en Cristo y que nosotros en Cristo tuviéramos una experiencia. Y es la misma experiencia de la cabra, que para poder llegar a ser un odre o su piel ser usada para el odre, ella tiene que morir, ¿no? Entonces son hechos que se encuentran en la obra de Cristo. Ahí Romanos 6, Pablo dice eso. Dice en el verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo mismo se responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo comienza a hablar de personas que están en Cristo, pero que de alguna manera por Cristo han muerto al pecado. Dice ahí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces ahora Pablo comienza a mostrarnos un aspecto de la obra de Cristo que a veces nosotros no conocemos. Creemos que Cristo murió por nuestros pecados, creemos que Cristo murió para salvación, pero Pablo nos muestra que ahora Cristo fue crucificado para que cuando Él estaba yendo a la cruz y experimentando la muerte, no solo estaba yendo Él, sino que en la muerte de Cristo estábamos siendo incluidos todos aquellos que habríamos de creer en Él. Es una experiencia que vivió Cristo, de la cual el Padre nos hace participantes, porque va a ser el medio, si se puede decir, sobre el cual Él va a darnos ciertas cosas. Por ejemplo, algunos hermanos decían cuando una mujer muere, entonces se le hace la autopsia y dice, está muerta. Pero lo que no sabían era de pronto que la mujer estaba embarazada. Y no solo murió ella, sino cuando ella murió y experimentó la muerte, sus hijos que estaban en ella también experimentaron la muerte. Entonces todo lo que nosotros hablamos de experiencia de morir, de negarnos, y todos son hechos que ya Cristo vivió, sino que en Cristo, por lo que dicen las Escrituras, por la fe todos hemos participado de ese hecho. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando creímos en Cristo y Cristo fue sumergido en la muerte, no solo estaba Él, sino nosotros estábamos con Él. Y eso tiene una gran cantidad de implicaciones prácticas que uno puede estudiar en el libro de Romanos. Lo estoy usando simplemente para entender que a los ojos de Dios, aunque éramos cabras, somos cabras que hemos sido crucificadas con Cristo. Y juzgadas, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y dice Pablo que, ¿acaso no sabéis eso? ¿Por qué? Porque eso va a tener implicaciones en la práctica. Porque Pablo dice más adelante, como habéis muerto, considérate muerto, y más adelante dice, y hace morir. Pero todas nuestras experiencias están basadas ¿en qué? En que Cristo vivió ciertas cosas en la cruz, y ahora como creyentes que estamos unidos a esa realidad, nosotros somos llamados a tratar con nuestro viejo hombre de cierta manera. Y eso lo vamos a ver un poco en el proceso del odre, que es muy interesante. Hasta ahora estoy resaltando simplemente el hecho de que en Cristo el que pasa de ser incrédulo a la fe, pasa a experimentar también hechos que Cristo vivió. ¿Como cuál? La crucifixión. Esto suena a veces muy teórico, pero ahorita usted va a ver cómo el pasaje nos los va a ir aterrizando y nos lo va a ir llevando a la experiencia, que es muy importante. Si queremos llegar a ser parte de ese odre que Dios puede usar para derramar su vida. Y dice, ahí en el 4, porque somos sepultados, ¿dónde? Juntamente por Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice ahí en el siguiente, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, y estas cosas hay que saberlas, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el primer aspecto que uno ve en el odre es que aunque éramos cabras, para ser odre tendríamos que pasar por muerte. Y ese hecho sucedió en la cruz. Ahora el cristiano debe saberlo. ¿Por qué? Porque como lo vamos a decir ahorita, del saber a la experiencia hay como un escalón, que si a veces no se sabe el hecho, no se puede subir a la experiencia. Entonces, ¿cuál es el hecho? Cristo murió, pero en Él también nosotros morimos. Ahora, cuando se cogía la cabra, se mataba, se le quitaba la vida, se hacía algo, porque para que el odre se pudiera usar, lo único que se usaba del odre era la piel de la cabra. Entonces, todo lo que estaba dentro de la cabra, las entrañas, la carne, los huesos, tenía que ser quitado. No solo tenía que morir, porque aun si tú cogías el animal y lo matabas, todavía no podía ser un odre. Entonces lo primero que se hacía era matarlo, y después de matarlo, se le sacaba todas las cosas que estaban adentro. Nosotros hemos usado muchas figuras en la Biblia donde hablan de eso. Hebreos 4, yo sé que los hermanos estuvieron en Sasaima, creo que hace 2 años, yo compartí un tema muy parecido. En Hebreos 4 se habla un poco de eso, que la palabra de Dios tiene como fin hacer eso. No solo la palabra de Dios nos da vida, sino que de alguna manera el pasaje describe que la palabra de Dios nos atraviesa y comienza a tratar cosas que están dentro de nosotros. Porque acuérdese, para que la cabra pueda ser odre, la cabra tiene que morir. Y eso sucedió en la cruz. Ahora, cuando la cabra muere, ahora el que va a ser el odre tiene que sacar todo lo que está dentro de la cabra. Porque como nos vamos a dar cuenta, un vaso es para contener algo. Pero un animal muerto, lo único que contiene por dentro son cosas muertas. Cosas que no sirven. Y así para nosotros poder llegar a ser vasos útiles que puedan recibir la vida de Dios, tanto individual como corporativamente, Dios no solo tiene que llevarnos a una experiencia de muerte con Cristo, sino que Él tiene que sacar muchas cosas que caracterizan nuestro viejo hombre y vaciarnos de ese viejo hombre para que cuando estemos vaciados, Cristo nos pueda llenar. Porque tú no puedes derramar algo sobre un vaso que está lleno. Y una cabra que está llena por dentro de sus huesos, de su carne, de todo lo que tiene el animal por dentro, pues tú no lo puedes usar como un recipiente. Para que él pueda ser un recipiente, él tiene que pasar un proceso. Y ahora el proceso que vamos a ver en las Escrituras es que esa cabra tiene que ser vaciada por dentro. Y el instrumento que a veces Dios usa es su palabra, para comenzar a trabajar en el hombre interiormente. Porque a diferencia de lo que pensaban los fariseos y los discípulos de Juan, que pensaban que el asunto solo era ayunar, o que pensaban que el asunto era orar. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos oran y tus discípulos no oran? ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tú no ayunas? Entonces vamos a darnos cuenta que para que el vaso pueda ser nuevo, no solo se trata de cambiar cosas externas, sino que para que pueda ser un instrumento donde Dios pueda depositar su vino nuevo, Dios necesita tratar en el vaso, pero el proceso del odre nos muestra que primero para que el odre pueda llegar a ir en ese proceso de ser odre, tiene que ser vaciado de sí mismo. Y no solo de sí mismo, sino que necesita ser vaciado especialmente de cosas que hay en él. Vamos a leerlo, este pasaje lo dice ahí claramente. Hebreos 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra. O sea, imagínate, coger el animal muerto con una espada, un cuchillo, y abrirlo, ¿no? Hasta partir
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, toda esa parte interior, a veces en los sacrificios, cuando uno usa la figura del sacrificio, habían partes interiores que servían. Pero en este caso, la parábola del odre, y especialmente pues en la cabra que necesita pasar por el proceso para ser llegada a ser odre, la parábola resalta que no hay nada que sirva. O sea, todo lo que está dentro necesita ser sacado. Ahora vamos a ver algunos pasajes que muestran eso. ¿Qué es lo que necesita ser qué? Sacado, porque toca dejar la piel sola. Es piel de cabra, pero todo lo que tenía la cabra ya no existe para que ella pueda ser recipiente útil o un vaso en las manos del Señor. Entonces, creo, Freddy leyó Efesios 5, vamos a leer ahora Efesios 4, donde nos habla de qué cosas necesitan ser sacadas del animal, donde se nos habla qué cosas necesitan ser despojadas, que como vamos a darnos cuenta, son cosas que todos teníamos de nuestro viejo hombre, que como vamos a darnos cuenta que son cosas que todos traemos, pero que son cosas que si no son quitadas, en la piel no va a poder ser usada. Entonces necesita quitársele los huesos, las coyunturas, la carne, para dejar solo la piel, porque aquí en el odre solo nos sirve la piel. Entonces todo lo de adentro del animal necesita ser quitado. Entonces vamos a ver qué es eso de quitar, qué es eso de desvaciarnos, qué cosas necesita tratar el Señor en nosotros para que podamos ser vasos o recipientes útiles, como dice Pablo, vasos para honra. ¿Cuál es la gran honra? Recibir la plenitud de la vida de Dios. Entonces Efesios habla de eso y usa palabras que están muy relacionadas con esto. Vamos a leerlo desde el verso 21, podría leer todo el capítulo, pero solo vamos a resaltar unos versos. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, Pablo resalta varias cosas. Si de verdad ustedes han oído, si de verdad ustedes han sido enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, eso va a tener un efecto en ustedes. Recuerde el pasaje de Hebreos. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús? Su palabra. Si de verdad yo he oído la palabra de Jesús, porque hay veces las personas no oyen en verdad. De verdad hemos sido enseñados por Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús, eso va a traer un resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? En que si yo voy a querer, deseo y mi intención es ser un vaso útil en las manos del Señor, o ser parte de ese gran odre que contiene la vida de Dios, que ese odre representa claramente al pueblo de Dios, al pueblo del nuevo pacto, van a haber cosas que tienen que suceder en nosotros. O sea, yo podía ser una cabra, y todos lo éramos, como leíamos en otro tiempo. Pero ahora el Señor necesita quitar cosas en nosotros que están muy arraigadas. Y que como les decía ahorita, hermanos, si no son quitadas, no hay un proceso para que lleguemos a ser vasos útiles. ¿Qué es lo que hay que quitar? Dice Pablo ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Se acuerdan que hablábamos que antes éramos qué? Semejantes a los demás, hijos de ira, de la izquierda, cabras. Dice, despojados. Hay cosas que necesitan ser ¿qué? Despojadas de nosotros. Dice, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que Pablo veía a estos hermanos como cabras, que necesitan ser despojadas de todo lo que había dentro de ellos. Y Pablo resume todo lo que hay dentro de ellos como un viejo hombre, o en el caso como lo que estamos diciendo, como un animal viejo en el sentido de que está muerto. Y para que ese animal muerto pueda ser un instrumento, necesita quitársele todo lo que está dentro. Y Pablo va a comenzar a describirnos qué cosas están dentro de nosotros como cabras, que necesitan ser quitadas, que si hemos creído en Cristo debemos estar en una disposición a despojarnos. Si hemos creído en Cristo y queremos ser parte del odre de Dios, Dios tiene que quitarlas de nosotros.
Y la palabra despojarse da la intención de hacerlo voluntariamente, de renunciar a algo que se tiene. O sea, ya estamos muertos en Cristo Jesús, nuestra sentencia en la cruz fue morir, pero esa muerte que era nuestro viejo hombre, que fue crucificada en la cruz, ahora la responsabilidad del creyente es a quitar eso que está viejo en nosotros, que todavía está ligado a nosotros, pero que tiene que quitarse para que solo quede la piel y podamos ser odre. Y ahora Pablo, mira lo que va a decir, dice ahí en el 25, más adelante. Por lo cual, desechando, y esa palabra en el griego desechar, apotisemi, significa separar para desechar, o separar para poner lejos, o separar para despojarse. Significa que hay algo en nosotros que necesita ser quitado, lo que decíamos ahorita, lo de adentro. ¿Y qué es eso? ¿Qué son las tripas de la cabra? ¿Qué es la carne de la cabra? ¿Qué son los huesos de la cabra o del viejo hombre que Pablo va a describir? Dice acá, por lo cual desechando la mentira. Ya comienza a hablarnos Pablo de las entrañas de la cabra, ¿no? Por naturaleza éramos hijos de ira y por naturaleza éramos personas dadas a la mentira. Y si tú comienzas a destapar, muchos de nosotros eso era lo que nos caracterizaba. Teníamos una doble vida, teníamos la capacidad de aparentar una cosa y ser otras cosas, ¿no? Eso caracteriza al hombre impío, aún al hombre religioso, aún al hombre en su generalidad. El hombre por dentro es un hombre que aunque por dentro es una cosa, muestra otra por fuera. Tanto que un pastor en estos días le escuchaba una frase que él decía así, que si su esposa conociera quién era él realmente, no hubiera durado ni un día de casado con él. Porque es tan terrible nuestra realidad que ocultamos a veces de tantas maneras, ¿sí? Pero miren lo tremendo, ahora el Señor quiere es que para que podamos ser odres limpios, útiles en sus manos, eso comience a ser sacado. Y ahora antes estábamos llenos por dentro de mentira, porque eso es el viejo hombre, ¿no? Y ahora la palabra nos muestra que para que podamos ser odres, o nuestra piel pueda ser útil para ser odre, Dios necesita quitar esas cosas, despojar esas cosas, arrancar eso que está en nosotros, ¿no? Y comienza con un mandamiento negativo, despojar, pero después lo liga a algo positivo. Dice ahí que hablad verdad cada uno de los prójimos. Porque como vamos a ver ahorita, el proceso para que se hiciera la piel curtida para el cuero, para el odre, era que se despojaba lo de adentro del animal, pero una vez se despojaba, se volteaba, para que lo de adentro quedara por fuera, ¿sí? Entonces mire lo tremendo en cuanto a la obra de Dios. Por un lado, quita lo de adentro y lo que antes era oculto comienza a ser la parte visible. Entonces, ¿qué enseña eso? Que por un lado la obra de Dios comienza a quitar esas cosas interiores que son vergonzosas, pero eso que antes nos avergonzaba, Dios lo voltea para que sea lo que se ve. Una vez le preguntaron a Paul Washer ¿qué era lo que él más lo caracterizaba de su vida antes con el Señor? Y entonces él dice que una de las cosas que él resalta era que era un gran mentiroso. Que era tan mentiroso que algunas veces llegaba a decirle a sus profesores de la universidad, a sus padres, unas mentiras tan seriamente diseñadas que hasta personas que habían planeado con él la mentira creían después de que él decía el asunto que era verdad. Mira el asunto, era un mentiroso, pero de esos. Entonces a él le preguntaban que ahora en Cristo, ¿cuál era una de las cualidades que él más encontraba que Cristo había formado en él? Y él decía que él ahora examinando su vida, que él sentía que el Señor le había dado la gracia de poderle decir la verdad a las personas, aunque fuera una verdad muy difícil de llevar. Y usted lo escucha predicar y él tiene ese don. El don de decir la verdad. Entonces, como
el Señor cogió una cabra, está trabajando en ella para quitarle la mentira, y una vez lo despoja la mentira, voltea el asunto. Y aquellas cosas que eran una vergüenza para nosotros, comienzan a ser el asunto que Dios usa para que sea visible. Es un misterio, ¿no? Es que este asunto yo decía que era muy interesante por el proceso que el Señor hace. Entonces, aquellas cosas que antes nos caracterizaban como viejo hombre, ahora como que el Señor, después de despojarnos de eso, como que la virtud en Cristo va a ser eso. Y una vez algunos hermanos hacían un estudio de los escritores del Nuevo Testamento y notaban que ellos tenían esta característica. Por ejemplo, cuando hablamos de Pedro en los evangelios, ¿qué habla uno siempre de Pedro? Que Pedro era el impulsivo, que Pedro era el que no se sometía al Señor Jesús, que Pedro era el que siempre hablaba, el que siempre estaba ansioso. Y cuando usted lee la epístola de Pedro, Pedro al final comienza a hablarle a los jóvenes. Le dice, jóvenes, someteos. Como que la cabra que era insumisa, se le quitó la insumisión y ahora se caracteriza porque es una persona sumisa. Y que era ansiosa y comienza a decir Pedro al final, echando toda vuestra ansiedad. O sea, como que aquella debilidad o pecado que lo caracterizaba a Pedro, después de pasar por el proceso del Señor, como que cuando se volteó la piel, eso fue lo que el Señor usó para que él fuera ejemplo. Y así es muy común. El que era mentiroso cuando se convierte a Cristo y comienza a ver ese trabajo del Señor en él, de despojar y de él en el Señor, como que eso que antes era si lo podemos decir, su vergüenza, comienza a ser su gloria en Cristo. Entonces, ¿cuál es la gloria de una persona que se convierte y comienza a caminar y antes era mentirosa? Decir la verdad. Y el Señor lo está preparando para ser un vaso útil en las manos del Señor, ¿no? Dice, la palabra dice, desechando la mentira. Cuando uno habla de desechar, ¿qué desecha, hermano? Algo que ya no sirve, algo que ya ha sido usado y que solo queda para ser eliminado. O sea, hay cosas en nosotros que necesitan ser eliminadas. Y eso es un proceso que el Señor está haciendo en nosotros. Y en nosotros, en Él, porque la responsabilidad del pasaje, que es un mandamiento, recae sobre nosotros. Dice, ahora en el verso 26, vamos a ver otras cosas que también son de nuestro interior, que el Señor necesita quitar. Airaos. Entonces comenzamos a ver que la carne de la cabra, primero que todo, era la mentira. Hay muchas más cosas, pero aquí estamos resaltando lo que Pablo ha dicho. Y ahora otra cosa que Pablo dice que necesitamos quitar es el pecado ligado a la ira. Porque en algún momento puede haber una ira. Hay iras santas. Por ejemplo, cuando Martín Lutero escuchó que a los alemanes se les estaba vendiendo la salvación por medio de indulgencias, él se iró. Pero no salió a golpear al sacerdote que estaba predicando, sino que en su ira santa escribió unos documentos muy usados por Dios. Entonces hay una ira que podemos decir que es hasta genuina, una ira espiritual. El problema es que a veces esa ira en el hombre, aún santa, puede estar ligada al pecado. Entonces ahora Pablo nos va a decir que airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces ahora Pablo comienza a mostrarnos que hay cosas que no deberían estar en nosotros y menos que nos deberían acompañar más de un día de nuestra vida. Y una de esas cosas es el enojo. El enojo es parte de ese viejo hombre que necesita ser quitado. Como dijo un hermano un día, el enojo nunca es un buen compañero ni es un buen amigo. Es más, cuando uno mira la Biblia, por lo menos en el libro de Proverbios, siempre el enojo está ligado al insensato. Siempre. Una persona insensata es la que fácilmente se enoja con los demás. Es la que fácilmente se enoja con las personas. Y no solo que se enoja en un sentido, porque todos podemos irritarnos en algún momento, sino que es una persona que deja que el enojo dure más de un día.
Es un muy mal consejero el enojo, es un muy mal enemigo el enojo. El enojo es el culpable, si lo podemos decir así simbólicamente. El culpable de muchos crímenes, el culpable de muchos divorcios, el culpable de muchas cosas que en realidad no eran tan serias ni tan graves, sino que cuando la persona cultiva este asunto puede volver la cosa más pequeña un gran problema. Entonces esas cosas necesitan ser ¿qué? Quitadas. Esos son como las entrañas de la cabra que necesitan ser cortadas. Y como a veces decimos, no es un asunto de que yo vengo de cierta región, o no es un asunto de que yo tengo cierto tipo de personalidad, sino que es un asunto de la carne, ¿sí? Y que necesita ser quitado, despojado del enojo. Como dijo en estos días una hermana nos decía que un consejo que le había dado un incrédulo a ella en su trabajo profesionalmente era que nunca tuviera rabia con nadie, ni con uno de sus superiores, ni con uno de sus compañeros, ni con uno de sus pacientes, con nadie. Nunca hiciera el enojo ni de la rabia a un amigo, porque nunca le iba a llevar a nada bueno. Y mira que se lo estaba diciendo, era un incrédulo, y nosotros a veces somos muy dados al enojo. Entonces, aún ni siquiera en los momentos donde el enojo puede ser santo, o la rabia o la ira puede ser santa, debemos darle un lugar a tal que nos pueda llevar a pecar. ¿Saben cuál es el padre del enojo y el amigo del enojo principal? Dice ahí el verso siguiente. Ni deis lugar al diablo. Parece ser que en esos momentos de ira, de rabia, y es verdad, hermano, cuando uno está airado y rabioso, uno llega a decir cosas que uno nunca diría en un estado normal. Palabras, actitudes, hasta cosas que uno llega a hacer, nunca las llegaría a hacer si no estuviera en un momento de rabia. Entonces hay que saber que el enojo, la rabia está ligado a un amigo, que no es en realidad nunca es un amigo, sino que siempre tiene una intención muy destructiva, ¿no? Entonces son cosas que Pablo describe que deben ser cortadas y que deben ser puestas ¿dónde, hermano? ¿Dónde ustedes echan los desechos? En la basura. Entonces, si nosotros, eso suena chistoso, ¿no? Como nosotros, suena mejor, ¿cierto? Como nosotros tenemos que lidiar con esa realidad que traíamos de antes, el consejo de Pablo es corte eso y échalo a la basura. Es como decir, tiene que despellejar todo el animal y quitarle todo, porque nada de eso va a permitir que la vida de Dios abunde en ustedes y sea manifiesta. Sigue diciendo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sigue diciendo Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, la palabra corrompida ahí en el griego es sapros, que literalmente significa podrido. Todo lo que, siempre las palabras que está resaltando Pablo, que hay que desechar, que esto podrido no salga de la boca, resaltando el hecho de que está, ¿qué? Muerto, que son cosas que no pueden estar en nosotros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y todo esto está ligado a una realidad espiritual que hay en nosotros ya. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sigue diciendo, quítese, despójese, deseche. Dice, quítese de vosotros. O sea, ese vosotros es quitarle al animal. ¿Qué más hay que quitarle al animal? Dice, toda amargura. O sea que hay cosas que están en nosotros, que son lo que la palabra viene a separar, que necesitan ser quitadas. Recuerde que todo este proceso que el Señor necesita hacer con el odre o con el animal es para que Él llegue a ser
un odre. O sea, para que Él pueda llegar a ser un recipiente en las manos del Señor. ¿Mm? Dios quiere usarnos a nosotros corporativa y hasta individualmente como vasos útiles. Pero porque a veces, yo digo, porque a veces experimentamos tanto el poder, la vida nueva, la gracia de Dios, las virtudes de Jesucristo, que cuando uno lee el Nuevo Testamento a veces la iglesia era tan gloriosa, porque a veces Dios no puede derramar tantas cosas que ha derramado en otros en nuestras vidas, porque es que el animal todavía está a veces en el proceso. Y si tú tienes un vaso lleno de cosas sucias, podridas, tú no vas a echarle un agua para darle a alguien, ¿no? Tú necesitas que primero quitarlo, ¿no? Y se habla un poco del proceso que el Señor necesita hacer en nosotros. Dice, ¿qué es lo que necesita quitar de nosotros? La amargura. Que según el autor de Hebreos, crece en lo secreto como una raíz. Y que contamina no solo a nosotros, sino a otros. Y también, ¿qué dice de la amargura? Dice que nosotros dejamos de alcanzar la gracia. O sea que hay cosas o hay personas que tienen la tendencia a amargarse con todo. Y eso es sumamente dañino para su vida espiritual. Eso seca la vida del espíritu porque dice Pablo, o el autor de los Hebreos, que deja de recibir gracia. Una persona cuando entra en un proceso de amargura, de indignación hacia una circunstancia o hacia unas personas, y eso crece, inmediatamente el espíritu, como dice anteriormente, es contristado y la vida divina se seca y comienza todo a fastidiarle más. Un hermano hablándonos un día de la maleza, una persona que creció en el campo, él decía, usted para cultivar un árbol de esto y esto tiene que trabajar, pero la maleza crece sin que la siembre. Se coge y se cae un poquito y ahí crece. Y usted para sacarla es difícil, pero para que crezca en cualquier lado, eso es, y así es la amargura. Como una hierba mala que a veces crece sin razón. Hoy en estos días hablábamos con alguien que es muy interesante que a veces en una iglesia, nosotros tenemos una experiencia en la iglesia donde nosotros vivimos. La misma iglesia, los mismos hermanos. Hay personas que se levantan a decir que ellos no ven amor en la iglesia, que ellos no ven que nosotros los visitemos, que ellos no ven nada de Cristo. Y se nota uno a veces que tienen como cierta amargura por la situación de la iglesia. Pero en la misma iglesia, en la misma reunión con los mismos hermanos, se levanta otro hermano y dice que él se siente muy amado en la iglesia. Que él se siente que lo han cuidado, que lo han acompañado. Entonces pensábamos, ¿será la iglesia? ¿O qué será? Porque en la misma iglesia, los mismos hermanos, mientras un hermano se siente amado, el otro se siente menospreciado. Y muchas veces no es ni siquiera la iglesia, sino es que hay personas que tienen la tendencia a amargarse fácilmente y a guardar cosas en su corazón, que por último comienzan a secar la vida espiritual y por ende llevan a verle todo mal. ¿Ha visto la persona que entra y todo lo ve mal? Aún lo que para otros sería la comida la ve mal, la ropa la ve mal, el carro que tiene lo ve mal, el lugar de trabajo lo ve mal, su familia está mal, todo está mal. Y cuando tú miras personas que tienen de verdad una condición mucho más difícil, una familia mucho más difícil, situaciones económicas más difíciles, tú no las ves que ellos vean todo mal. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que hay uno que tiene mucha amargura y no la ha quitado de su vida. No ha entendido que eso es algo que debe desechar. Es algo podrido que no sirve, que hay que botarlo para la basura, que es un desecho de la carne. Mientras hay otro que lo cultiva como si fuera algo bueno. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Es la misma situación, dos personas distintas. Un creyente que ha tomado en serio que tiene que quitar eso de su vida. Y otro creyente que tal vez deja que eso que era antes todavía esté en él. Y no lo saca. Y como no lo saca, eso crece. Y como no lo saca, cuando algo está muerto, con el tiempo comienza a oler más a feo, ¿no? Y comienza a podrir. Cuando hay algo mortecino muerto, comienza a traer enfermedades. Hay muchas cosas ligadas a una falta de responsabilidad en nosotros, de quitar cosas que hay en nosotros que no deberían estar. Y eso, pues imagínense si vamos a hablar ahorita de edificación.
¿Cómo puede edificar un vaso que está lleno de esas cosas, no? Si esas cosas no son quitadas. Entonces, esto es muy importante en cuanto a la iglesia, porque lo vamos a hablar es de como odres. Solo que estamos hablando ahorita un poco del proceso. Pero si ese odre no tiene este proceso de quitar ciertas cosas, pues nunca va a poder recibir lo que el Señor prometió. Dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué más también? Enojo. Ya veníamos hablando un poco de eso ahorita, ¿no? Ira, gritería. Todas estas cosas están como muy ligadas. Porque cuando yo estoy amargado, estoy enojado con todo el mundo, ¿cierto? Y cuando yo estoy enojado, le estoy dando lugar a la ira. Y cuando yo estoy enojado y con ira, no me voy a quedar callado, lo voy a hacer notar a todos los mundos que estoy con ira. Y cuando estoy comenzando a gritar enojado y con ira, comienzo a decir palabras que no están bien, ¿no? Comienzo a ser malediciente. Y dice, y maledicencia y toda maldición. O sea que todo eso que estaba por dentro de lo que caracteriza a los hijos de ira, Pablo nos dice despojados, desechados. Todo eso, de eso nada debería quedar. Antes, ahora comienza a ser como se voltea, se quitó lo de adentro, ahora la piel del animal se tiene que voltear para poder hacer orden. Dice, antes, sed benignos unos con otros. La palabra benignos del griego significa crestos, que significa ser buenos, pero en el sentido cuando usted le va a dar un uso particular a algo. Entonces ahora, como lo vamos a ver como odres, el odre es usado para contener la vida de Dios, pero ese odre es corporativo y tiene que ver mucho en el relacionamiento con otros. Por eso Pablo dice que sed benignos unos con otros. ¿Qué es una persona benigna o bondadosa? Es una persona que tiene bondad en su corazón, que tiene amabilidad para los otros y tiene la inclinación de buscar el bien hacia los demás y el bienestar. Ahora mira lo que Pablo está diciendo. Antes por dentro ira, enojo, gritería. ¿Y ahora qué quiere el Señor de nosotros? En vez de ira, enojo, que seamos ¿qué? Personas con la inclinación a buscar lo bueno de los demás. ¿Sí? Aún cuando usted mira la ira que tuvo Martín Lutero, que fue una ira santa, si se puede decir, es lo que buscaba era el bien de los demás. Porque nosotros a veces escondemos nuestra insatisfacción con las demás personas y escondemos más no el asunto de buscar el bien de los demás, sino el asunto de desquitarlo. Por ejemplo, yo he tenido muchas veces la experiencia de saber que tengo que hablar con algún hermano de la iglesia. Pero mi pregunta cuando voy a hablar con él es, ¿voy a hablar con él porque estoy indignado con él? Por lo que él está haciendo, por lo que él está hablando, por su actitud. ¿O voy a hablar con él porque quiero el bien de él? ¿Cuál es mi motivación? ¿Que me fastidia el hermano sus niñerías, su carnalidad, los problemas que nos ha causado? ¿O mi motivación es poder ganar al hermano? ¿Sí me hago entender? O sea, la situación cambia según la realidad que hay en nosotros. Amamos y buscamos el bien de la persona porque eso es lo que nos manda la Escritura. O simplemente estamos cansados con un asunto y queremos de hablarlo porque ya nos llegó al colmo de la paciencia. Qué cosas, ¿no? A veces uno tiene que lidiar mucho con la ira, con la amargura, hasta en el ministerio. Estoy cansado de que... Entonces hablo no para edificar a los hermanos, sino hablo porque estoy indignado con ellos. Porque siempre llegan tarde a la reunión. Hay cosas en nosotros que a veces son más de ese odre viejo carnal que más de lo que nos debería caracterizar, que es la piel volteada. O sea, hombres que por dentro éramos, pero el Señor lo quitó y nos volteó, o sea, nos transformó para que nos caracterizáramos o nos pareciéramos más a Cristo. ¿Qué asuntos, no? Porque eso del odre es de nosotros también, el Señor necesita trabajar con nosotros para eso, ¿no?
Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos. En el griego la palabra viene de dos raíces, que una es eu y la otra es splagnon. Eu, que significa buenos o bien, y splagnon significa corazón. Entonces lo que el Señor está diciendo por Pablo ahí es que no quiere que nosotros tengamos que un buen corazón. Que claro está, como la palabra la traducen al español, misericordiosos, quiere decir que es un corazón mostrable, que tiene la tendencia a mostrar ciertas actitudes hacia los demás, perdonándoos unos a otros. Aquí vuelve el asunto de la piel de cabra, o sea, como que Pablo está insistiendo en los hermanos en que su actitud hacia los otros hermanos debe ser de cierta manera, porque igual la iglesia está llena de hombres que pueden causar pecado. Entonces, el mandamiento es perdonar como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, como que todo este asunto ya nos comienza a mostrar que el odre de Dios no es un odre individual, sino que tiene que ver con otros. Y nuestra actitud comienza a ser con otros. Entonces, para ir terminando, podemos leer Efesios 4 de un asunto. Bueno, faltan dos asuntos del proceso interesantes. Uno está ahí en Efesios 4, y el asunto es que cuando se volteaba, pues cuando se cogía el animal, se le desprendía toda la carne, que quedaba solo la piel, y la piel se volteaba. Aún así no podía ser odre todavía. Aunque la piel estuviera lista, tenía que cogerse todas las extremidades y comenzarlas a unir, para que tuviera una forma que pudiera contener el líquido. Entonces ahora Pablo nos va a hablar de ese proceso. Podemos llegar a un punto donde el Señor quita lo de adentro, pero ahora hay otro asunto, y es que el Señor comienza ese odre que ya está abierto, esa piel que ya está tratada de cierta manera, el Señor comienza a unirla en las extremidades. Y también hay un proceso, porque como decíamos ahorita, por eso Pablo resalta ese otros, porque es cierto que aunque Dios puede levantar hombres con ministerios muy ungidos, el vaso o el recipiente de Dios nunca es un aspecto individual. Generalmente el Señor está hablando de algo corporativo. Entonces, imagínate un hombre tan glorioso y tan ungido que predique tanto que no tuviera ni quien lo escuche. ¿De qué serviría un gran predicador si no hay oyentes? ¿Me van a entender? Entonces Dios trabaja siempre en función de un cuerpo que está compuesto por muchos. Un vaso que generalmente es corporativo. Y ahora Pablo nos va a mostrar ahora la obra de comenzar a unirnos. ¿Sí? Como se unía el odre, ya después la piel del cuero, cuando era volteada. Y en Efesios 4, verso 32, porque podríamos decir que puede llegar a un punto donde una persona se sienta tan trabajada por el Señor, que el Señor ha quitado tantas cosas y que él ya se sienta una persona espiritual. Pero la vida cristiana nunca es solitaria. La soledad en la vida cristiana está destinada como a la ruina. Y hay veces personas que se acostumbran a un cristianismo. Hoy en día en Brasil se usa una palabra para un tipo de cristianos la palabra es desigrejados en portugués. O sea, personas que no tienen vida de iglesia, no se reúnen y se acostumbran a leer buenos libros cristianos, a escuchar buenas predicaciones en internet, a tener una buena vida de oración y a tener una buena vida de la lectura de la palabra. Y ellos piensan que ellos pueden tener un buen cristianismo. No necesitan reunirse, no necesitan congregarse, no necesitan tener comunión con otros cristianos, no necesitan someterse a otros cristianos, como si ellos pudieran vivir solos. Y es un fenómeno muy grande en Brasil porque también a la par de los escándalos que existen en las grandes iglesias, muchos cristianos cansados del asunto deciden, yo no vuelvo a una iglesia, sigo con el Señor, pero sigo solo. Es un movimiento y ya ha sido catalogado y ya hay estadísticas y todo en un país como Brasil. Pero esa no es la vida cristiana es una vida que nos lleva a la comunión, a estar unos con otros, ¿no? Aunque no sea fácil, porque como el pasaje decía, perdonar, soportando, no son frases al aire, no son cosas que uno dice por decir, sino son cosas que realmente son importantes. Por ejemplo, cuando uno tiene la casa, a veces hace cosas que son decoraciones que uno dice, ¿puede estar o no puede estar?
Pero diferente si usted no tuviera el cableado de luz, la tubería del gas, el agua, usted ahí no puede vivir, son cosas que necesitan. La Biblia no habla de cosas que son decoraciones, hermano, sino son cosas que se necesitan para una vida sencilla y normal de iglesia. ¿Qué se necesita para una vida de la iglesia? Que aprendamos a ser bondadosos, que aprendamos a ser misericordiosos. Eso no es una decoración, eso es un tubo del gas. Si usted no tiene eso, no tiene con qué cocinar, usted no va a poder vivir ahí. En la iglesia, si no hay perdón, hermanos, esto se acaba, ¿no? Son cosas que son esenciales en la vida. Ahora Pablo habla del unirse, que es algo que debemos aprender también. No podemos estar solos, sino que somos llamados a vivir una vida de cuerpo. Sencilla, pero de cuerpo. No institucional, pero de vida, de comunión, de realidad, de práctica. Dice Efesios 4, verso 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Pablo va a rogar de algo que debe hacerse por causa del llamamiento que tenemos. ¿Y qué somos llamados a hacer? La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, el vaso de Dios, el odre de Dios. Y conforme a ese llamamiento que dice la palabra, con toda humildad y mansedumbre, vuelve a resaltar lo mismo, soportándoos. Acuérdese que no es decoración, es tubo del gas, hermano, es electricidad de la vida de la iglesia. Sin esto no hay odre, porque para que el odre tome forma usted tiene que unirlo, ¿no? Y para que unirlo usted tiene que juntarlo. Y para que podamos estar juntos tenemos que soportar. Es fácil soportar a alguien con la que uno no se ve y no está cerca. ¿Cierto? Yo creo que para usted es fácil soportar a los vecinos del edificio al lado porque nunca se ven, nunca hablan, nunca nada, ¿no? Pero soportar a alguien con quien que usted vive, con el que pasa tiempo, con el que usted se encuentra en la piel de cabra todavía. Y usted todavía teniendo ciertas cosas de cabra. Pero el mandamiento es ¿qué? Soportarnos. Dice, con paciencia. O sea, no solo soportándonos así como me tocó. Sino la paciencia es la capacidad de estar debajo de una situación sin escandalizarse. Porque también a veces uno dice, y uno piensa, si yo me voy para otra iglesia, tal vez va a ser más fácil. No, en realidad el problema está en nosotros, ¿no? Y tenemos que aprender a estar soportándonos, estando debajo de cosas que no son tan fáciles, pero que el Señor quiere. Y ahora el Señor nos va a mostrar cuál es el hilo con el cual se cose este odre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. El amor pues ahí todavía es más tremendo porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo puede. ¿Sí? Ahí debe haber un asunto de amor, de paciencia. Yo siempre recuerdo una frase de un predicador que unos hermanos contaban de una iglesia. Muy interesante, porque a veces sí, deben haber muchas cosas, pero la base debe ser el amor. Entonces decían unos hermanos que tuvieron que expulsar, bueno, de esas denominaciones donde la estructura y hay una junta administrativa y todo. Entonces cuentan que tuvieron que expulsar a uno de los pastores de la iglesia y que habían traído a otro pastor. Entonces le preguntaban a la junta que por qué habían expulsado al pastor. Entonces ellos decían que no, que cuando el hombre se paraba a predicar eso mandaba a todo el mundo para el infierno. Entonces que se cansaron de la dureza del pastor y lo echaron de la iglesia. Que habían traído un nuevo pastor, entonces le preguntaban que cómo era el nuevo pastor. No, pues igual, también que cada vez que predica manda a todo el mundo al infierno. Entonces le preguntaban, entonces, si expulsaron, ¿por qué al otro, por qué dejan a este? Y entonces decían que parecía ser que el primero, cuando mandaba a todo el mundo al infierno, lo disfrutaba. En cambio el otro, cuando mandaba a todo el mundo al infierno, sentía dolor y amor por lo que los hacía. Entonces mire la diferencia. Uno puede hablar ciertas cosas y disfrutarlas, aún en su carne.
y otro lo puede hacer, pero lo puede hacer con amor y sufriendo, porque el amor es sufrido. Entonces, ¿cuál es el hilo, no? Que trenza todas las cosas. El amor o es la ira, la impaciencia. Entonces el Señor tiene que ayudarnos, ¿no? Porque el vaso es trenzado, pero con cuerdas de amor, como dice Cantar de las Cantares. Me atrajiste con cuerdas de amor. Acuérdese, tiene que ser unido el vaso. Y ahí va a hablarnos de eso. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. En esas palabras, antes de entrar en el pasaje, la palabra solícitos, que en el griego es espoudazo, que significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurarlo, ser pronto o ferviente. Es más, implica ser diligente en algo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Ellos tienen que ser diligentes en guardar, ¿qué? La unidad. Y ahora, ¿cuál es el otro hilo que a la par del amor debe estar en medio de la unión de los creyentes que han de ser ese odre? La paz. La paz. Cuando uno habla, hermanos, de asuntos de la iglesia, nosotros estábamos un día hablando de asuntos en un lugar que fueron hermanos que están saliendo de una nominación a una normalidad de la iglesia y tenían muchas preguntas. Y nos permitieron por muchos días enseñar la palabra acerca de la iglesia. Y después de eso tenían unas reuniones los hermanos que presidían allá, los ancianos de ese lugar. Entonces algunos se me acercaban porque como iban a hablar ciertas cosas muy serias de su experiencia y lo que habla la Biblia, preguntaban que cómo hacían. Entonces yo lo primero que les decía, hermano, todo lo que hagan, no se les olvide que tiene que tener el vínculo de paz. No usen esto para hacer unas cruzadas cristianas. Aún verdad es muy bíblica, pero no usen eso para comenzar una guerra entre ustedes. Porque la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos se verán. Dijo Spurgeon, en los asuntos que tienen que ver con el hogar, con la familia, él lo decía hasta para una nación, nunca es buena una guerra. Nunca va a salir nada bueno de una guerra. Siempre es mejor la paz. Claro, no podemos llegar al punto de la paz sacrificando la verdad del evangelio, ya es otro punto, ¿no? Pero hay cosas que se puede buscar la paz y no caer en una guerra por asuntos pequeños. He conocido testimonio de hermanos en lugares que acaban con la iglesia porque el hermano, en un deseo santo, sentía que la iglesia no podía leer la epístola a Santiago, sino que tenía que estudiar Romanos. Y por eso se agarraba a pelear con todos los otros. O sentía que porque asuntos que uno dice pueden ser hasta genuinos, se agarraba a pelear. En los asuntos de unidad de la iglesia, siempre es mejor buscar la paz. El Señor nos ayude, ¿no? Porque para el hombre en su carne siempre es más fácil buscar hacer la guerra, pero el odre es cocido en sus extremidades, primero que todo buscando ¿qué? Paz. Buscando la unidad en el vínculo de la paz. ¿Y por qué? Porque somos un cuerpo. Hermanos, así yo llegué a decir, como muchas personas lo han hecho, yo he escuchado personas que lo han dicho, yo con este sujeto no me reúno nunca más. Diciéndole a otro hermano una cuestión de ira y de carne. Aunque esa persona diga eso y lo cumpla aquí en la tierra, hermano, esa persona no puede quitar el hecho que ella es parte del mismo cuerpo en Cristo. Si es de Cristo. ¿Sí me hago entender? Esas son cosas que así la iglesia esté dividida por lo que sea, por denominaciones, por nombres. En Cristo solo hay un cuerpo. Y todos somos miembros los unos de los otros. Entonces es una necesidad buscar no estar en esa unidad de ese cuerpo, ¿no? Todos, mayor, menor en Cristo, más dones, menos dones, todos los que han sido de Cristo han recibido un ¿qué? Un mismo Espíritu. ¿Sí? Puede que haya unos que seamos más cabra todos, pero los que son de Cristo tienen todos el ¿qué? El Espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
un Señor, uno que fue crucificado, no otro. Una fe que viene a través de las Escrituras, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, el odre o la piel tratada, para que pueda ser odre, necesita ser ¿qué? Unida. Y nosotros debemos ser solícitos en buscar esa unidad. Y ese hilo que une ese odre va a ser el amor, la paz, misericordia. Y lo último interesante del odre era que para que el odre tuviera un lugar que iba a servir como vertedero, a sacar el agua, la leche o en este caso el vino, era que tenía que quitársele la cabeza. ¿Sí? El lugar donde se sacaba el agua era el cuello del animal. ¿Y de eso qué nos habla, hermano? Terminamos leyendo un pasaje ahora sí, en Mateo 16. Todos conocemos que la Escritura se dice claramente que la iglesia, que es el odre de Dios, que es el cuerpo de Cristo, tiene una cabeza. ¿Sí? O sea, la iglesia no puede tener cabezas. La cabeza es Cristo. Entonces, de alguna manera, ese que no tenga cabeza, el odre, que el animal se quede sin cabeza para que llegue a ser odre. También habla de algo que Cristo habló. Dice ahí en Mateo 16, verso 24. Aparte del cuello. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces ese sí mismo que representa nuestro yo, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos, en este asunto tiene que ¿qué? Tiene que ser quitado. Si nosotros queremos ser un odre que pueda ser encabezado por Cristo, nosotros tenemos que perder la cabeza. Y eso es algo que a veces nosotros necesitamos entender. Ayer Orlandito hablaba algo muy interesante, que nosotros somos autoridad no para representarnos a nosotros mismos, sino para representar a la cabeza, que es Cristo. O sea, autoridad en sujeción. Entonces, es claro que la Biblia enseña que el odre de Dios no tiene cabeza de animal. El odre de Dios, para ser odre, tiene que quedarse sin cabeza. Siendo la cabeza, ¿qué? Cristo. Entonces, de alguna manera, todos nosotros somos llamados a dejar que el que comanda el vehículo sea el Señor, ¿no? Porque eso es otra cosa. Cuando veníamos antes sin Cristo, yo hacía, yo pensaba, yo deseaba, yo planeaba, yo orquestaba todo. Y ahora no se trata de yo ni de tú, sino se trata de Él, que está sentado en el trono y el cordero. Debemos aprender a dejar que el señorío entre nosotros sea como la figura de los 24 ancianos delante del trono. ¿Qué hacen los ancianos? Toman sus coronas, que habla de la autoridad, y las echan a los pies del Cordero, mostrando que el que tiene la autoridad en realidad es el que está centrado en el trono del Cordero. Y cuando nosotros aprendemos a morir, a renunciar, a hacernos a un lado, y a que Cristo tome el timón del asunto, ¿cómo cambian las cosas? Yo creo que pasamos años tratando de perder pasamos años tratando de salir del puesto del piloto a irnos en la silla de atrás. Porque siempre nos ha gustado decir a donde nosotros queremos, hacerlo de la manera que nosotros queremos, y como que hay un asunto de que necesitamos perder la cabeza. Mañana de pronto si hablamos un poco del depósito, vamos a ver cómo eso es muy interesante e importante en la vida de la iglesia. Pero en el proceso del odre, el animal pierde la cabeza. Si queremos que Dios nos use, si queremos ser parte de ese vaso, en algún momento tenemos que perder la cabeza. Porque si no la hemos perdido, no podemos ser odres. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Porque vivir para nosotros mismos es perder nuestra vida.
pero todo el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor que la hallará. Entonces, bueno, es como un poco ver un poco la preparación del odre en cuanto al trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros para que lleguemos a ser vasos útiles. De pronto, si el Señor lo permite, mañana hablamos un poco del vino nuevo, un poco de lo que significa hacer odres nuevos y cómo eso se ve ya de una manera muy práctica plasmado en las iglesias del Nuevo Testamento en general. Vamos a dejarlo. Ao leão de Judá.